Entonces, el versículo sobre el que yo he apoyado esta participación mía es de Apocalipsis 13, 7 al 9. Dice: y le fue dado a hacer la guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dada la autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua, nación, y la adoración, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue anulado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Entonces, yo en esta parte, ¿qué dice Apocalipsis? Dice que le fue dada autoridad a la bestia sobre todo hombre y sobre todo pueblo. ¿Y cuál ha dicho la propia Biblia que será la bestia? La iglesia será la bestia. Entonces hay el error de que decimos que será una iglesia y no será una iglesia, porque habla de la gran ramera y sus hijas. Entonces habla de la iglesia y todas aquellas que le sigan. Entonces, si la iglesia, dice la Biblia que será la gran ramera, la iglesia, entonces yo diría lo siguiente: ¿realmente estamos en el fin del mundo? Y me hago esa pregunta. Y esto lo digo porque hoy nosotros vemos en el mundo entero lo que es la aprobación de leyes que obligan a las religiones a adoptar doctrinas diferentes a los principios bíblicos. Pero nosotros vemos hoy también cómo las iglesias son utilizadas como medio para formalizar conductas, ideas y planes, incluso hasta de los gobiernos. Entonces, ¿está ejerciendo o no la gran ramera su poder? Pero vámonos a ir un poco más lejos. Cuando estaba Dios en la sociedad, ¿quién decía, Nancy, lo que es malo y lo que es bueno? Cuando Dios estaba en la sociedad, hermano, ¿quién decía lo que es malo y lo que es bueno? Claro, decía la Biblia. Y ahí están los 10 mandamientos. Y nos decía lo que es malo y lo que es bueno. Y entonces, de ahí que usted ve a muchos jóvenes, y nosotros, por ejemplo, que podíamos hacer cualquier bellaquería, pero teníamos miedo. ¿Por qué? Porque sabíamos que era malo. Y podíamos hacerlo una vez. Y sin que nos dieran una pela, nos arrepentíamos nosotros mismos. Y nos cuidábamos nosotros porque sabíamos que era malo. Y aún usted ve hombres que eran muy malos, pero que tenían esa formación cristiana de lo que es y la marca, la línea entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, que eran malos, muy malos. Pero luego, cuando empezaron a alcanzar un poco de edad, ustedes vieron cómo se reivindicaron. Porque entonces ese peso de conciencia le hacía volver atrás y decir: no, espérate, es que yo sé que eso es malo. Pero vamos más lejos. Antes, cuando una persona cometía un error en una comunidad como Punta Gorda, si el error era muy visible, la familia por vergüenza se iba, se mudaba. Y daba vergüenza. ¿Pero por qué? Porque sabían la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y entonces eso era lo que se nos inculcaba. Y entonces por ende teníamos mejores seres humanos más sanos. Ahora bien, cuando empezamos a sacar al hombre, a Dios de la vida del hombre, cuando empezamos a decir, bueno, no, Dios, vete para allá, y empezamos nosotros a trazar la línea, y empieza entonces a sacarse a Dios, entonces, ¿quién ahora, cuando es el hombre que toma la rienda, quién marca la línea entre lo ético y lo moral? El hombre, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando se saca
Dios de la vida del ser humano, es el hombre el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y qué es lo peligroso aquí? Que el hombre es versátil y se mueve por intereses. Entonces, es muy probable que lo que hoy es malo, mañana sea puesto como bueno. Y lo que hoy es bueno por conveniencia, mañana puede ser malo. Y así se mueve el hombre, de acuerdo a las circunstancias y al momento y a la dialéctica de la sociedad. Ahí se mueve el hombre. Dios no se mueve así. Aquí hay una regla clara. Los 10 mandamientos que están ahí no cambian en el tiempo. Entonces, pero el hombre no. El hombre se mueve así. Entonces ahora yo le pregunto, ¿cuándo sacamos? Antes era Dios que marcaba la línea de lo ético y lo moral, de lo bueno y de lo malo. Sacamos a Dios. Entonces, ¿quién traza la línea de lo correcto y lo incorrecto, de lo ético y lo moral? El hombre. Ahora, entonces, se está sacando al hombre de la sociedad. Ahora el hombre no existe. No existe la mujer. Y como no existe hombre ni mujer, o sea, el hombre no existe, sino que hay una diversidad de seres humanos, queer, LGBT, esto, aquello, todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy yo le pregunto, ¿quién marca la línea de lo correcto y lo incorrecto? Alessandra decía el sistema. ¿Y a quién pertenece el sistema? Pertenece a las élites, que pueden ser las iglesias, que pueden ser el Estado. ¿Qué puede ser el Estado? Y entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? Dice que para el fin, entonces alguien tomará el dominio de la humanidad y todos nosotros nos vamos a seguir como rebaño. ¿Y cómo va la gente siguiendo el sistema? Vamos ahí, siguiendo el sistema con toda esta loquera. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo entonces no hay nadie, o cuando el que tiene la potestad de trazar la línea de lo que es bueno y lo que es malo, no le importa al ser humano, y entonces lo que dice, o sea, normaliza todo, y hoy no nada de bueno y nada de malo y todo es normal? Entonces ya no hay diferencia entre lo ético y lo moral. Entonces, cuando usted ve a un individuo, a un adolescente, que coge una pistola y mata a 5 gente, y luego lo entrevista y dice, ¿ustedes qué estaban haciendo? Bueno, nosotros salimos a atracar y bueno, él se puso en el medio y lo matamos. ¿Y cuánto atracos ustedes hacen a la semana? Depende, hasta 2, 3 en una noche, dependiendo. Y lo dicen con esa frialdad, con esa tranquilidad, porque no tiene, para él eso es normal. Él no tiene ese valor de saber la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Para él, le han dicho que él tiene que buscarse su dinero, que él tiene que salir adelante, que él tiene que progresar, que tiene que tener de todo y que tiene que estar bien, como no importa. Entonces esa línea entre lo ético y lo moral, él no la conoce. Y por consiguiente, arrancar en la cabeza a cualquiera, eso es normal. Hacer daño, estafar, lo que sea, no importa. Para lograr tu objetivo, eso es normal. Entonces yo le digo a usted como padre, hoy usted tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Lleve a sus hijos a la iglesia hasta por conveniencia. Llévelo hasta por conveniencia, pero no lo lleve a ella nada más, vaya usted también. Porque cuando usted lleva a su hijo a la iglesia, él entonces va a poder ver, aprender ese límite entre lo malo y lo bueno. Y eso es lo único que lo va a mover, lo único que lo va a limitar. Es dentro de esta sociedad que va en declive cada día. Entonces, eduque a sus hijos en el cristianismo, eduque a sus hijos en la palabra del Señor, por conveniencia. Si usted no lo quiere hacer por fe, hágalo por conveniencia, hágalo por él. Para cuando en la escuela le digan que no hay hombre, que no hay varón ni hembra, digan, no, pero espérate, porque a mí me enseñaron esto. Entonces eso es incorrecto y científicamente es improbable. Y él puede tomar una decisión equilibrada, es decir,
Pero si no le enseñamos eso, entonces ¿qué él va a aprender? Que no hay hombre ni hay mujer, que puede ser cualquier cosa y por consiguiente se puede formar así, evolucionar, diría, esa es la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo un ser humano crece y se desarrolla sin una identidad, sin saber quién es, ni de dónde viene, ni para dónde vas? O sea, pudiendo ser hoy una cosa, mañana otra cosa, pasado otra cosa. O sea, ¿qué hay de ese ser humano? Hay un vacío profundo que no hay manera de llenarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? A un individuo amargado, en droga, en vicio, buscando siempre más y más y más y más para llenar ese vacío espiritual. Porque no hay una identidad, no hay una formación, no hay una dependencia, no hay, no sé, o sea, no tengo un conocimiento de quién soy. Entonces, yo particularmente le digo a los padres, eduque a sus hijos en el Evangelio, llévelo a la iglesia, aunque sea por conveniencia, enséñele, déle la oportunidad de elegir, déle la oportunidad de dividir entre lo bueno y lo malo, pero enséñeselo. No deje que sea el sistema que le diga lo que él debe o no debe hacer o lo que él debe hacer, no. Dele esa oportunidad. Entonces, y ahí viene la parte. Si la iglesia, si el Estado, y en este caso es el que decide ahora y marca la línea dentro de la sociedad, porque ya sacamos a Dios, ¿verdad? Y ahora sacamos al hombre, y ahora estamos sacando al hombre, bueno, pues ahora queda el Estado con el dominio de la sociedad. Entonces el Estado dice que necesita darle formalidad a todo eso. ¿Y cuál creen ustedes el mecanismo que el Estado va a utilizar para darle formalidad a todo eso y decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál creen ustedes? Es la iglesia. La iglesia, hemos dicho que era la que decía lo que era bueno y lo que era malo. Y nosotros nos quedamos con eso, Alexandra, con la idea de que es la iglesia, y obviamente es la palabra de Dios la que dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si tú ahora, como dueño de la iglesia, que eres del Estado, obliga a la iglesia a decir que tal cosa es buena y que tal cosa es mala, ¿qué va a pasar? La gente lo asume. Entonces, esta desaparición, entonces viene lo que es una transformación de la iglesia. Ya la iglesia no va a ser la iglesia tradicional que nosotros conocemos. Va a ser entonces una iglesia que va a trazarse por líneas estatales, va a regirse por líneas estatales. Entonces yo le pregunto, ¿esto es nuevo o esto es una quimera mía, es un sueño mío, esto es algo que me lo estoy yo inventando? No. Mire, esto está ocurriendo en todas partes del mundo, sobre todo en aquellos estados como Estados Unidos, donde ya estas leyes están aprobadas y los curas, los párrocos, los pastores, todo el mundo tienen que regirse por esa línea. Y el cura o el pastor que saque a una persona de una iglesia porque no está de acuerdo con la doctrina tiene problemas. Es sujeto de demanda. Es sujeto de demanda. Pero en Latinoamérica ya tenemos varios países. Chile, Argentina, Brasil. O sea, tenemos varios países ya donde esto es norma. Y aquí, pues vamos en la misma tendencia. Entonces esto no es un asunto de que yo me lo estoy inventando, esto es una realidad. Entonces la religión como tal que nosotros conocemos ya no nos pertenece. Los estados se están apropiando de la institucionalidad de las religiones para a través de ella dar formalidad a todo este tipo de conductas. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, y fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, estamos predicando guerra, hambre, cosa que es mentira, porque no es cierto que estamos en este proceso de hambruna todavía, no lo estamos. El mundo en ese sentido está en su mejor momento, la gente come en gran parte de... Hay pueblos que tienen, pero antes era todo el mundo que vivía con esa hambruna. Pero hoy son 2 o 3 pueblecitos como Haití y eso, vamos a decir así. Pero miren a Latinoamérica entera. Y Haití es por un problema de organización geopolítica, no por un asunto
porque no hay comida. Comida hay. Entonces, guerra, sí, tenemos 2 países en guerra en el mundo. En el mundo entero. En el proceso entre David y Saúl, entre lo que David tomó el reino y Saúl tomó el reino, ¿cuántas guerras hubieron? En ese procesito hubo como 10 guerras o 20, en ese proceso nada más, de esos 2 o 3 años entre Saúl y David, en ese proceso nada más. Entonces hoy tenemos eso y estamos hablando que el mundo no, señor, mire las verdaderas señales. Las iglesias nos están arrancando de la mano y la están utilizando ¿para qué? Para manejar al individuo. Las religiones le están tomando de la mano para formalizar conductas inapropiadas en contra del Señor, para blasfemar contra Dios. Pero eso no lo estamos viendo.